Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos entonces a una sesión más de nuestros análisis periódicos de riesgo de mercado y de riesgo de crédito. En la conversación que vamos a mantener el día de hoy, vamos a hablar principalmente cuáles son los principios normativos que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia en cuanto al tema de riesgo de mercado. Fundamentalmente, pues ese va a ser el enfoque que vamos a tener hoy. La idea es que conozcamos un poco más cuáles son esos conceptos básicos que el ente regulador acá en nuestro país tiene en cuanto al tema de riesgo de mercado. La idea es que en las diferentes sesiones avancemos exactamente en la misma línea en riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional también, para que ustedes los vayan conociendo y pues obviamente vayan asimilando pues más conocimientos que nos ayudarán a continuar y avanzar en nuestro proceso de aprendizaje en los diferentes sistemas de administración de riesgos. Vamos a dar un vistazo muy general por las diferentes etapas del proceso de administración de riesgos, para este caso particular de riesgo de mercado. Y bueno, ya esperamos en próximas sesiones entrar un poco más en el tema de medición y de controles, que es bastante interesante y que puede resultar pues muy útil para todos ustedes. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, algunos conceptos básicos en el tema de riesgo de mercado. Como les comentaba, esto se enfoca fundamentalmente en cuáles son los conceptos y las ideas que alrededor de este tema tiene la Superintendencia Financiera de Colombia. Básicamente, para todos los interesados en el tema de administración de riesgo de mercado, vale la pena comentarles a ustedes que en la Superintendencia Financiera de Colombia, en el capítulo 21 de la Circular Básica Contable y Financiera, número 100, ahí en esta norma ustedes van a poder encontrar toda la información relevante desde el punto de vista de la superfinanciera, les repito, en cuanto al tema de riesgo de mercado. Esta información, el link también a esta información la van a encontrar ustedes en nuestra página www.udriesgos.com. La idea es que pues obviamente ustedes visiten este link para que sea mucho más fácil revisar la información, y pues allí también van a poder encontrar toda la información referente a los temas normativos de los diferentes sistemas de administración de riesgos, digamos, para evitarse el proceso de buscarlo en la página, que ya está el link vinculado para que ustedes lo puedan revisar en uno de nuestros botones y adquieran pues toda la información que puedan necesitar. Bueno, inicialmente hablemos un poquito entonces en cuanto a la normatividad, cuáles son las áreas que están involucradas dentro del proceso de riesgo de mercado en una entidad financiera. Bueno, básicamente las áreas que componen el sistema de riesgo de mercado son tres. La primera de ellas, como su nombre lo indica acá, es el back office. Bueno, el back office fundamentalmente pues es el área encargada de realizar absolutamente todos los aspectos operativos que tenga una tesorería en una entidad pues del sector financiero. Básicamente ellos se dedican al tema de manejo y administración de la contabilidad pues dentro de las operaciones de tesorería que se realicen, y también son los encargados del proceso de cumplimiento de todas las operaciones. Es decir, si por ejemplo en el día de hoy se está cerrando una operación de compra de acciones por un valor de, no sé, 1.500 y la cantidad de acciones son 2.000, se está comprando, por ejemplo, y metemos cualquier acción, no sé, Semargos, por ejemplo, la que sea, pues esta va a ser el área encargada del cumplimiento de la operación, es decir, de entregar los recursos por parte de la entidad para adquirir las acciones, y va a ser la encargada de verificar que efectivamente las acciones pues entren en el portafolio de la entidad. Esta es básicamente su tarea, al igual que el tema contable, ¿no? Que es un tema, digamos, bastante importante. Ellos también tienen muchísimo que ver con el cierre y el registro de todos los sistemas de negociación de valores, y también tienen una labor muy importante en el tema de valoración de los portafolios. Por definición debería ser esta área la encargada de la revisión, básicamente, de los procesos de valoración diarios que haga la entidad. Bueno, en segunda instancia tenemos al front office. Como ustedes lo pueden observar acá, básicamente es el área encargada del manejo de los recursos. Es el área encargada del manejo del dinero. Fundamentalmente, digamos que la tesorería se va a encargar entonces de la negociación. Fundamentalmente la negociación en temas fundamentalmente del mercado financiero, y también en cuanto al manejo del flujo de caja. La particularidad acá con el tema del flujo de caja, pues bueno, ya la miraremos mucho más a fondo cuando hablemos de riesgo de liquidez, que es donde fundamentalmente el front office cumple un papel muy importante en cuanto a la administración de los recursos. Acá fundamentalmente lo enfocamos en el tema de negociación
debido a que estamos hablando de riesgo de mercado, ¿no? Entonces, primero, el back office se encarga del cumplimiento y segundo, el área del front office va a ser el área encargada pues de la negociación de los instrumentos de la tesorería y básicamente es la encargada pues de generar un portafolio de inversiones que cumpla con ciertos requisitos y políticas de volatilidad, de nivel de riesgo, eh, con el fin de generar valor dentro de la entidad financiera. Asimismo, pues es la encargada de la relación con los clientes y con los aspectos comerciales de la tesorería igualmente. Y finalmente tenemos el área que en nuestro caso particular y para nuestro tema de riesgo de mercado pues va a ser el área más importante. Seguramente en sesiones mucho más adelante pues esperamos y nos gustaría mucho enfocarnos también en temas de gestión de portafolios de inversión y gestiones de tesorería. Pero bueno, por ahora ocupémonos del tema de riesgos. Bueno, como les comentaba, la tercera área implicada en el tema de riesgo de mercado, de acuerdo a la normatividad de la superfinanciera, es el middle office. El middle office es el área encargada fundamentalmente, y hacemos énfasis acá en estas dos palabritas, de la medición y de los análisis de riesgos. Estas dos funciones, medición y análisis de riesgos, van a ser tal vez las funciones más importantes de las que nosotros, o sobre las que nosotros vamos a discutir en nuestras sesiones, y en las que vamos a tratar de profundizar bastante para que ustedes se llenen de herramientas en cuanto a cómo debería yo medir y controlar el riesgo de mercado. Digamos que es un tema bastante extenso y podemos encontrar muchísima información al respecto. La idea es que pues juntos, ustedes y nosotros pues de la mano pues con las sesiones que estamos desarrollando, ustedes vayan avanzando en el tema del conocimiento del riesgo de mercado, entre otros, ¿no? Porque la idea también es desarrollar todos los demás riesgos como ya se los comentaba. Entonces esta área pues es la encargada de la medición y análisis de los riesgos y también está encargada pues de revisar y evaluar periódicamente las metodologías de valoración. Como yo les comentaba, el back office tiene que hacer un seguimiento pues a la valoración de las inversiones, pero de la misma forma pues el área del middle office pues tiene que hacer una revisión periódica más que a los resultados de la valoración, que eso es lo que revisa el back office. El área de riesgo de mercado va a enfocarse a revisar las metodologías. ¿Esto qué implica? Básicamente hace referencia pues a las funciones matemáticas que yo voy a utilizar para tratar de saber cuál es el valor de un activo financiero. Entonces, para que hagamos la claridad, el middle office debería revisar fundamentalmente metodologías de valoración, no tanto la valoración, es diferente el concepto. Y el back office sí debe revisar un poco más los procesos de valoración, es decir, si el día de mañana una acción o un bono de deuda pública o cualquier otro bono o un derivado financiero vale más o vale menos respecto del día anterior. Esa es una función del back, pero el middle sí debería revisar las metodologías, es decir, las funciones matemáticas o las ecuaciones matemáticas que me permiten a mí determinar el precio de un activo financiero. De la misma forma, pues se encarga de verificar el cumplimiento de las políticas y límites, que es un tema bastante importante, que para esta sesión en particular, pues vamos a mirar solamente los lineamientos generales y esperamos ya en una próxima sesión enfocarnos bastante en cómo generar políticas y cómo generar límites para riesgo de mercado. Por ahora dejemos el tema simplemente en cuanto al concepto general. Pero bueno, como se pueden dar ustedes cuenta, las labores del middle office en el tema de riesgo de mercado pues son muchas. Acá resaltamos el tema de medición y análisis de riesgos, revisión de metodologías de valoración, verificación de cumplimientos de políticas y límites, y una más que no está escrita acá, pero pues usualmente es el área encargada de plantear dichas políticas y límites. No precisamente el área de aprobarlas, eso corresponde pues ya a un estamento superior, que bien puede ser un comité de inversiones o una junta directiva o algo de ese estilo, pero sí habitualmente es el área encargada de proponer las políticas y los límites en cuanto a la gestión de los portafolios de inversión. Bueno, entonces recordemos, tenemos back office, middle office y front office. Son pues nuestras tres áreas involucradas en los procesos de riesgo de mercado. Bueno, veamos otros conceptos básicos que la superfinanciera, digamos, nos brinda en este capítulo 21, que como les comentaba el link va a estar disponible pues en nuestra página. Bueno, uno de los conceptos es el libro bancario. ¿Qué es el libro bancario? Digamos que este libro bancario básicamente está compuesto por todas las operaciones o posiciones que provienen fundamentalmente, por ejemplo, de captaciones a través de cuentas corrientes o cuentas de ahorro, o también, por ejemplo, certificados de depósito a término, como obviamente son los CDTs o los CDATs,
O también están, por ejemplo, el caso de los bonos, también está la cartera de créditos y también las inversiones que son hasta el vencimiento. Hagamos entonces una aclaración inicial con este tema de inversiones hasta el vencimiento. Bueno, digamos que en términos generales uno puede clasificar una inversión como hasta el vencimiento. Obviamente cuando uno tiene el interés pues la facultad de al momento de hacer una compra de un activo definir dentro de la entidad que dicho activo se va a dejar dentro del portafolio hasta que se cumpla absolutamente la totalidad de la madurez del papel. ¿Eso qué significa? Que si por ejemplo yo compro un papel que tiene un plazo de vencimiento de 3 años, pues durante esos 3 años yo no voy a tratar de vender el papel, yo me voy a quedar con ese papel hasta el vencimiento del mismo, como lo indica pues esta categorización de las inversiones de portafolio. Este tema relevante es muy relevante, por ejemplo, para el tema de los contadores, por ejemplo, y también para el tema de valoración, porque es diferente la contabilidad que se realiza, por ejemplo, con una inversión que es hasta el vencimiento, a la contabilidad que se lleva, por ejemplo, con una inversión que es de corto plazo o una inversión, digamos, especulativa. Ya lo vamos a discutir más adelante. Bueno, y también hacen parte entonces del libro bancario cualquier operación que no haga parte del libro de tesorería. La pregunta es, ¿qué es entonces el libro de tesorería? Bueno, aquí tenemos la siguiente definición. El libro de tesorería, pues, fundamentalmente lo componen todas las posiciones que son producto de las operaciones de tesorería, como su nombre lo indica acá. Y que, pues, básicamente la entidad busca beneficiarse en el corto plazo, está en negrilla esta frase porque es muy importante, beneficiarse en el corto plazo de las fluctuaciones del precio. ¿Esto qué implica? Pues que básicamente son inversiones que yo tengo en el portafolio eh, de las que yo espero obtener una utilidad muy rápido, a diferencia de las que comentábamos que eran hasta el vencimiento, las cuales pues se dejan hasta la maduración del papel. En estas yo sí puedo, por ejemplo, hacer una compra de un activo hoy y salir a vender ese activo a los 5 días o a los 2 días o al mes o a los 10 meses o cualquiera que sea pues mi horizonte de inversión. Esto digamos que es bien relevante porque sucede, por ejemplo, que las inversiones hasta el vencimiento yo las puedo valorar a TIR de compra, un tema que vamos a discutir más adelante para que ustedes lo tengan claro, pero las inversiones que son de corto plazo y de las que yo busco beneficiarme por las variaciones del precio, pues obligatoriamente se tienen que valorar a precios de mercado. Acá entramos en un tema bien importante y supremamente interesante desde mi punto de vista, no solamente en el tema de riesgo de mercado, sino también en el tema de gestión y administración de portafolios de inversiones. Porque en la medida en que una persona sea capaz de entender, manejar y analizar la valoración de un activo financiero, es decir, en la medida en que yo sepa perfectamente cómo manejar la función matemática que me permite obtener a mí el precio de un activo financiero, eso no solamente me va a dar a mí grandes ventajas en el tema de administración de riesgo de mercado, sino también va a ser muy favorable cuando yo esté pensando, por ejemplo, en hacer mi propio portafolio. Esos temas son supremamente importantes y bastante relevantes. Claramente vamos a tener nosotros una discusión más adelante netamente de temas de valoración. Temas que, como les digo, no solamente son útiles para los interesados en riesgo de mercado, sino también para todas las personas que nos acompañan en nuestras sesiones y que están interesados pues en manejar portafolios de inversión, bien sea en el mercado spot o en el mercado de derivados. Un tema que puede ser bastante interesante para todos ustedes, independientemente de la carrera que estén estudiando. Eh, bueno, en este orden entonces el libro de tesorería cobija entre otras la totalidad de las inversiones negociables y de las inversiones disponibles para la venta. Eh, Miremos entonces que los tres conceptos que están subrayados en amarillo pues corresponden a una clasificación que se tiene de las inversiones. Recordemos un poquito, hasta el vencimiento son las que yo dejo hasta que se cumpla pues la maduración total del papel. Las negociables son de las que yo espero beneficios de corto plazo por las fluctuaciones del precio. Y las inversiones disponibles para la venta son aquellas, de acuerdo a la normativa colombiana, son aquellas que yo por lo menos durante el próximo año no las voy a vender. Esa es la clasificación. Una vez se cumple ese año, yo bien podría tomar la decisión de clasificar esas inversiones, bien sea como inversiones negociables, es decir, para tener la facultad de salir a negociarlas en el mercado, o bien sea como inversión hasta el vencimiento, si la decisión de la tesorería, de los gestores del portafolio,
o de la junta directiva o del comité de inversiones, bien sea pues cual sea el estamento pues de decisión, decida cómo debe ser clasificada. Esos son pues los tres tipos de inversiones y pues como les comentaba, hay implicaciones bien importantes en términos de valoración y de contabilización para cada uno del tipo de inversiones. Bueno, ahora entremos o definamos un poquito el concepto de riesgo de mercado, pero ya un poco más desde el punto de vista de la definición que da la Superintendencia Financiera de Colombia en este nuestro capítulo 21 de la circular 100 del 95. Bueno, la definición literal que da la Super es, se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios. Bueno, subrayo acá la palabra valor porque obviamente la valoración diaria que tenga un activo financiero, bien sea del mercado spot o bien sea un derivado financiero o bien sea, bueno, cualquier activo que a ustedes se les ocurra pues que haga parte de un portafolio de inversiones, siempre las variaciones de ese valor va a generar bien sea pérdidas o ganancias en el papel. Y acá básicamente lo que nos interesa son las posibilidades o como ya lo comentábamos en sesiones anteriores, las probabilidades de ocurrencia de un suceso. ¿Cuál suceso en este caso nos interesa? Pues aquellos sucesos en donde posiblemente se puedan incurrir en pérdidas asociadas a la disminución del precio o del valor de los portafolios y de los activos que los componen, obviamente. Y entonces, bueno, acá obviamente estamos retomando un poquito el concepto de probabilidad, como ya lo discutíamos anteriormente, en donde pues en un par de sesiones hablábamos de las probabilidades básicas de los dados, que hicimos un ejemplo muy sencillo. Volvemos entonces a retomar el tema de las pérdidas asociadas, que ese es un concepto pues que lo vamos a mirar absolutamente en todos los riesgos, mercado, liquidez, crédito y operacional. Y bueno, acá hay algo adicional pues que dice la superfinanciera y es que analiza las posibilidades de pérdida en los portafolios que obedecen, por ejemplo, a caídas en el valor de las carteras colectivas. Las carteras colectivas, para las personas que no lo conocen, pues básicamente son instrumentos de inversión. Son instrumentos en los cuales hay una persona que es un experto en administración de portafolios en diferentes tipos de mercado, bien sea acciones, bien sea renta fija, bien sea derivados financieros, bien sea arbitraje estadístico. Bueno, hay diferentes categorías que podemos encontrar. Y básicamente cómo funciona este tipo de entidades es que ese profesional o ese experto en un mercado en particular pues va a ser el encargado de gestionar en términos de inversiones el portafolio y tomar las decisiones de compra y de venta de activos. eh, y digamos que el público en general va a tener la oportunidad de invertir sus recursos en cada uno de esos negocios. Cada uno de esos negocios va a ser entonces una cartera colectiva que fundamentalmente pues funciona como un fondo de inversión donde un conjunto de personas pues reúnen recursos y hay un experto de inversión que es el encargado de manejar todos esos recursos con el fin de obviamente procurar incrementar el valor de esa inversión realizada vía estrategias de inversión. Fundamentalmente así es como funciona. Bueno, entonces este es el concepto que a la luz de la super tiene pues el riesgo de mercado, algo muy similar a lo que estábamos observando en sesiones anteriores. Bueno, ahora definamos qué es el famosísimo SARM, que para algunos de ustedes pues ya es bastante, ya lo han escuchado bastantes ocasiones, para otros no. El SARM básicamente, la sigla significa Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. Para cada uno de los riesgos ustedes van a encontrar diferentes siglas, pues va a estar el SAR L, el SAR C para crédito, L para liquidez y el SAR O para operacional. Bueno, la definición, como les contaba, es que este es un sistema de administración de riesgo, para este caso particular de mercado, el cual tienen que implementar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y cuál es el propósito de este sistema de administración de riesgos? Y es exactamente el mismo propósito que tienen todos los sistemas de administración de riesgos, independientemente del riesgo que ustedes estén analizando. Y el propósito es el siguiente. Básicamente cumple 4 etapas o 4 pasos a seguir. Identificar, medir, controlar y monitorear. Bueno, alrededor entonces de estos cuatro verbos, pues se desarrolla absolutamente todo lo que uno debiera analizar y aprender en riesgo de mercado y en cualquier otro riesgo, como les comentaba. Entonces, bueno, vamos a dar una definición de cada uno de estos componentes del sistema para que ustedes se lleven una idea general y podamos, pues, como les comentaba,
seguir avanzando en el conocimiento y en los conceptos que rodean este tema de riesgo de mercado. Bueno, como les comentaba, son identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de mercado al que se exponen estas entidades en el desarrollo de sus operaciones autorizadas. Acá sí a mí me gustaría hacer una aclaración en la siguiente. Este tema de identificar, medir, controlar y monitorear no solamente es un tema que le interesa a las entidades financieras, saliéndonos por un momento de la norma, no es solamente un tema que le interesa a las entidades financieras en términos de gestión de portafolio de inversiones, para este caso particular. No, este es un tema que fácilmente le podría interesar a una persona que tiene, como les comentaba, un portafolio propio, es decir, con sus propios recursos está haciendo inversiones en cualquier mercado financiero. Estas etapas de identificar los riesgos, medir los riesgos, controlarlos y monitorearlos puede ser supremamente útil para cualquier persona que quiera tener su portafolio propio de inversiones, porque esto le va a ayudar en el tiempo a controlar los niveles de riesgo que tiene y a saber cuándo debería, o por lo menos a tratar de entender en qué momentos del mercado debería asumir una pérdida o en qué momentos del mercado debería ya tomar una utilidad. Eh, bueno, este es un tema que claramente vamos a desarrollar en detalle más adelante, pero la idea que les quiero dejar a todos ustedes es que este tema no es solamente un tema que le interese a las entidades financieras o a las entidades reguladas. Este es un tema que a cualquier persona que quiera tener un portafolio de inversiones o que de hecho ya lo tenga, le puede servir muchísimo en la optimización de sus recursos, en la optimización de la administración de su portafolio de inversiones. Entonces, para lo que vamos a desarrollar más adelante, el tema va a ser bastante interesante, como les digo, tanto para los interesados en temas del sistema financiero, como para los que no lo están, como para los que buscan tratar de generar unas estrategias pues soportadas en herramientas útiles, tanto de riesgos como de inversiones. Acá van a encontrar mucho de eso y van a encontrar cosas que esperamos pues que sean muy útiles para todos ustedes, o por lo menos así es como lo veo yo. Bueno, hablemos entonces de cada una de las etapas. En la etapa de identificación, que es la primera de las que les comentaba, básicamente, digamos que este sistema de riesgo de mercado lo que busca fundamentalmente es que, como su nombre lo indica, pues uno pueda de una forma muy sencilla identificar o saber fácilmente cuáles son los factores generadores de riesgo. Digamos que la definición de un factor generador de riesgo es, digamos, aquella variable que puede implicar que, dada la ocurrencia de cierto suceso, yo pueda perder un beneficio económico o pueda perder dinero. Así, básicamente, en términos generales, podemos definir el concepto de factor de riesgo. Y estos factores de riesgo se definen, en este caso particular, en función del tipo de posiciones asumidas. Es decir, yo no voy a tener los mismos riesgos de mercado si yo hago una inversión, por ejemplo, en acciones, a que si yo hago una inversión, por ejemplo, en renta fija. Los factores de riesgo son totalmente diferentes en cada caso. O, por ejemplo, si yo hago una inversión en el mercado de divisas, el riesgo también es totalmente diferente. O si yo hago una inversión en derivados financieros, también el riesgo cambia. O, por ejemplo, si hago yo una inversión en donde yo busco obtener un beneficio eh, comprando y vendiendo activos del mercado spot y del mercado de derivados. Es otra discusión que resulta pues bastante interesante. Entonces, queda claro que para el proceso de identificación pues de los factores de riesgo asociados depende muchísimo de en qué es lo que yo estoy invirtiendo, en qué es lo que mi entidad financiera está invirtiendo o yo con mis recursos propios y mi propio portafolio en qué estoy invirtiendo mis recursos. Este tema pues resulta muy importante a la hora de tratar de definir cuáles son mis factores de riesgo, es decir, a la hora de identificar, eso es lo que nos interesa, identificar los factores que generan riesgo de mercado. Básicamente, la superfinanciera en este caso, pues resalta fundamentalmente este grupito de factores de riesgo, los que estamos subrayando acá en un corchete. Básicamente son tasa de interés en moneda legal, esto es fundamentalmente activos de renta fija, que están expresados obviamente en pesos. Por ejemplo, los títulos de deuda pública TES o un bono de deuda privada o bueno, cualquier otro tipo de papel que esté expresado en pesos colombianos y que haga parte del mercado de renta fija. También estarían entonces las tasas de interés, pero que estén asociadas a una moneda extranjera. Por ejemplo, hay activos como por ejemplo los time deposit
que básicamente son activos de renta fija, que pagan, por ejemplo, no sé, una tasa de interés del 6% efectivo anual, pero que adicional a ello, estos activos valoran con el dólar. Entonces, en este caso, yo no solamente tendría un factor de riesgo que va a ser la tasa de interés, los movimientos de la tasa de interés, sino que tendría otro factor de riesgo que va a ser el dólar, en este caso particular. Como bien lo discutíamos en sesiones anteriores, pues el dólar es una variable supremamente complicada, tal vez de las más difíciles de pronosticar, entonces obviamente se constituye un factor de riesgo muy importante a la hora de tomar una decisión de inversión. También está la tasa de interés, pero en operaciones pactadas en VR. Recordemos que la VR, a la luz de la superfinanciera y del Banco de la República, se considera una moneda, y entonces pues también se tendría un riesgo cambiario por VR. Más adelante seguramente desarrollaremos ejercicios en este frente para entender cuál es el riesgo asociado. También está pues el tipo de cambio, como les comentaba, el precio de las acciones, es decir, si sube o baja una acción, eso para mí obviamente representa un riesgo de mercado en la medida en que yo tenga una posición en ese mercado, y también las inversiones realizadas en carteras colectivas. En este caso particular, ¿qué tenemos que pensar? Lo que tenemos que pensar es que una cartera colectiva funciona muy similar a, por ejemplo, el movimiento que puede tener una moneda o una acción. ¿Por qué? Porque cada día las carteras colectivas publican el valor de la unidad. Por ejemplo, si una cartera colectiva hoy vale 11.200 unidades, mañana puede valer 11.250 o puede valer 10.800 unidades. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una moneda, pues en una moneda pasa exactamente lo mismo, o en una acción también. Y es que el precio finalmente del activo pues es el factor generador de riesgo. En este caso particular, mi factor de riesgo, si yo soy el que está invirtiendo en una cartera colectiva, va a ser el valor de la unidad de dicha cartera. Y sobre dicha variable, pues se puede desarrollar absolutamente todo un proceso de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de mercado asociado. Un tema pues que resulta bastante interesante para aquellos que quieren construir portafolios sobre carteras colectivas, que es un tema que también se puede manejar de una forma muy sencilla. Bueno, la super resalta, por ejemplo, que esta etapa de identificación se tiene que realizar previa a la participación en nuevos mercados y la negociación de nuevos productos. ¿Esto qué significa? Pues fundamentalmente lo que significa es que una entidad financiera, como también lo debería ser una persona que quiere hacer un portafolio, debería, antes de ingresar al mercado o empezar a comprar y a vender activos financieros, pues debería tomarse el tiempo suficiente para analizar ese mercado al que quiere entrar a participar, cuáles son los riesgos asociados, cuáles podrían ser los beneficios. Es decir, no, básicamente lo que dice la super acá es que las entidades financieras no deberían entrar a participar del mercado sin conocerlo. Fundamentalmente eso es lo que significa esta frase que estamos acá, la que estamos conversando, pues de acuerdo a la literalidad de la norma. Y es precisamente eso, una entidad no debe entrar a participar del mercado sin que lo conozca, sin que sepa cuáles son los riesgos asociados, sin que sepa cuáles son los beneficios que puede obtener y cosas de este estilo. Bueno, medición. La medición, pues vamos a dar aquí unos conceptos generales. En mi concepto personal, este es uno de los temas más interesantes que tienen los riesgos financieros. No solamente el riesgo de mercado, sino todos los demás, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, que en tema de medición pues hay un universo de posibilidades y hay un sinnúmero pues de metodologías y técnicas estadísticas y matemáticas bastante interesantes y bastante avanzadas para tratar de medir cuáles son los riesgos potenciales. Acá vamos a dar básicamente un brochazo de este concepto de medición, algunas generalidades de la norma, y con el tiempo pues vamos a desarrollar metodologías estadísticas de medición muy variadas tanto en mercado como en liquidez, al igual que en crédito, y pues en operacional, aunque es un poco más complicado dado el tema de la información, que acá que en este tipo de riesgos no es tan sencillo modelarla, pues sí, seguramente vamos a hacer un par de ejercicios bien interesantes al respecto, partiendo fundamentalmente de simulaciones. Pero bueno, volvemos a nuestro tema de riesgo de mercado. La medición del riesgo de mercado, básicamente lo que le debe permitir a una entidad financiera o una entidad vigilada en este caso, es medir y cuantificar las pérdidas esperadas. Este concepto de pérdidas esperadas lo vamos a ver muchísimas veces y es un concepto que resulta supremamente importante y supremamente relevante en el análisis de riesgo de crédito. Sandra en otras sesiones les estará hablando del tema, que resulta bastante importante a la hora de tratar de medir y de cuantificar la exposición crediticia de una entidad. Pero bueno,
básicamente vamos a buscar medir y cuantificar las pérdidas esperadas derivadas de qué, pues de la exposición que yo tengo al riesgo de mercado. ¿Y cuál es la exposición que yo tengo? Pues la exposición que yo tengo al riesgo de mercado es consecuencia de mi portafolio de inversiones. Como les comentaba anteriormente, en la medida en que yo defina ciertos activos en los que yo estoy participando, en los que yo voy a comprar y a vender, pues esos activos van a decirme a mí cuáles son los factores de riesgo asociados y por lo tanto me van a decir a mí cómo debería yo medir el riesgo de mercado, qué tipo de herramientas estadísticas debería utilizar. Acá hay un tema bien importante y es que la Superfinanciera de Colombia le dice a las entidades vigiladas básicamente, ustedes señores vigilados pueden adoptar modelos internos, que es una de las opciones que propone la normatividad, o también pueden ustedes seguir el modelo estándar de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, estas dos opciones, pues, digamos, tienen un montonón de ideas a su alrededor y de conceptos, pues, que van en pro, que están, pues, a favor y en contra de cada una de las dos opciones. El tema de los modelos internos, en mi caso particular, pues, resultan bastante interesantes porque se pueden trabajar una serie de cosas que en la normatividad, pues, muchas veces no están explícitas, pero que claramente resultan en riesgos bastante relevantes. Eh, pero como les comentaba, ya queda a criterio pues del comité de inversiones o del estamento de decisión de cada entidad si deciden adoptar un modelo interno o seguir el modelo estándar de la super. El modelo estándar de la superfinanciera, pues según sea el tipo de entidad de la que se está hablando, da ciertos criterios y lineamientos para calcular cuál sería pues ese valor en riesgo que hablábamos en sesiones anteriores al que se vería expuesta una entidad. O bien sea, la super también le permite a las entidades desarrollar modelos internos, es decir, modelos propios que sigan pues obviamente unos criterios y unas características y unos supuestos que define la propia entidad de manera independiente. Eso pues obviamente genera, en la medida en que se sepa manejar el tema, pues puede generar unos beneficios bastante útiles para las entidades que desean adoptar modelos internos. Pero bueno, entonces hablemos un poquito de esos modelos internos. Más o menos qué criterios de decisión o qué variables tiene en cuenta la superfinanciera para que una entidad vigilada pueda utilizar un modelo interno. Bueno, fundamentalmente lo que la super comenta es que estos modelos internos pues se tienen que poner a consideración del supervisor, es decir, estos modelos tienen que ser vigilados y aprobados por la Superfinanciera de Colombia. Como está aquí resaltado en negrilla, estos modelos deberán obtener de la Superfinanciera de Colombia la no objeción. Este término que suena como a término de abogado claramente, lo que significa es que las entidades que presenten un modelo interno para aprobación, pues obviamente este modelo tiene que cumplir con los requisitos mínimos que exige la superfinanciera para la presentación de dichos modelos internos. Una vez esos requisitos que la super exige para la aprobación, pues una vez se cumplan, la superfinanciera podrá objetar o no dicho modelo. ¿Qué significa objetar? Básicamente, si la superfinanciera objeta un modelo interno de riesgo de mercado, es porque existen algunos requerimientos o algunos conceptos dentro del modelo con los que la super no está de acuerdo. Entonces lo que hace la superfinanciera es objetar el modelo. En este caso la super le comenta a la entidad en cuáles puntos, digamos, hay discusión para que entre la entidad replantee pues su modelo de acuerdo a los comentarios de la superfinanciera. Este es un tema, digamos, que puede suceder cuando se presenta la no objeción, cuando se presenta la objeción, perdón. La no objeción implica pues que la superfinanciera está avalando el modelo interno que la entidad está presentando, es decir, la entidad va a poder utilizarlo como el modelo pues de gestión de riesgos de mercado. Bueno, como se comenta acá, pues una vez se obtenga la no objeción, la entidad podrá someter a revisión de la superfinanciera su modelo interno. Y previo a esto, pues la solicitud de la revisión que se remita a la superfinanciera debe estar acompañada de una serie de documentos. Es decir, vamos a hablar un poquito de qué temas le exige la superfinanciera a una entidad vigilada a la hora de aprobar o no aprobar un modelo interno, es decir, a la hora de objetarlo o de no objetarlo.
Inicialmente pide una descripción detallada y específica de los modelos de valoración empleados. Este tema pues obviamente es muy importante, como ya te los comentaba. Es importante que la entidad pueda explicar claramente cómo va a valorar los activos que tiene, cómo se valoran usualmente. Y acá pues también entramos en un tema que tiene un universo de posibilidades y de ideas supremamente interesantes sobre cómo yo debería valorar un activo financiero. Eh, Cuando ustedes ven, por ejemplo, una acción de la Bolsa de Valores de Colombia o una acción del Standard Poor's o bueno, cualquier acción del mundo, pues usualmente valorarla es muy sencillo porque este tipo de activos generan precio y el precio está en función de la liquidez. Este tema lo discutiremos ampliamente en riesgo de liquidez por todas las implicaciones que tiene para una entidad, pero para este caso de mercado nos interesa particularmente eh, que los activos que suelen ser líquidos pues usualmente tienen precio. ¿Por qué? Pues porque hay una oferta y demanda del mercado todos los días que hace que hayan operaciones calzadas, es decir, operaciones ejecutadas, que hacen pues que el mercado todos los días tenga un precio sobre el cual pueda valorar ese tipo de activos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo hago operaciones que son de muy baja liquidez y que hay muchos días en los cuales no se calzan operaciones, es decir, no se opera ese activo? Pues el problema en este caso es que eh, crear o definir un precio de valoración pues no es tan sencillo. Y ahí es donde precisamente los modelos de valoración que parten de supuestos matemáticos y estadísticos y que terminan finalmente siendo una función analítica que me permite a mí calcular un precio, pues resultan siendo muy relevantes. Y este es un tema que seguramente vamos a desarrollar a futuro y que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas en temas de no solo de gestión de riesgos, como les comentaba, sino también en temas de gestión de inversiones, que también resultan pues muy interesantes para cualquier persona. Se le va a enviar a la super entonces una descripción detallada de sus modelos de valoración y una descripción del modelo empleado para la medición de riesgos, es decir, cuál va a ser esa metodología que yo voy a emplear para calcular el riesgo de mercado. De la misma forma, se le debe enviar a la super los resultados de las pruebas de desempeño backtesting. Este tema lo desarrollaremos más adelante en otras diapositivas, pero bueno, esto también se le debe enviar a la superfinanciera y una descripción detallada de la estructura de límites y de su cumplimiento durante el último año. Es decir, la super quiere estar tranquila de que la entidad vigilada sí tiene una estructura de límites de riesgo de mercado, de políticas, y que hay pues un equipo de trabajo o una persona encargada de controlar de que se cumplan esos límites. Función, como les comentaba, que es llevada a cabo fundamentalmente por el área de riesgos de las entidades. Estándares cuantitativos. ¿Qué le pide la super a uno para presentar un modelo interno? Bueno, fundamentalmente le dice a uno que todo modelo interno que se adopte pues debe cumplir con una serie pues de criterios básicos en términos matemáticos. Fundamentalmente le decía, bueno, primero que todo este modelo tiene que capturar los factores, los principales factores de riesgo a los que se encuentra expuesta la entidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un activo que, no sé, por ejemplo, un título valor de renta fija que valora en dólares, yo tendría dos factores de riesgo, la tasa de interés y la moneda. Sí, en este caso particular, pues el tipo de cambio peso dólar. Lo que le super exige a uno es que si uno crea un modelo interno, ese modelo tiene que ser capaz de medir tanto el riesgo que se tiene por tasa de interés como el riesgo que se tiene por el tipo de cambio. Si los dos factores de riesgo no están medidos dentro del modelo interno, pues seguramente la superfinanciera va a objetar el modelo y lo va a someter pues a una revisión y a una discusión nuevamente en otra oportunidad. También exige pues que el valor en riesgo se calcule diariamente. El valor en riesgo, el concepto ya lo discutimos en sesiones anteriores, que se define pues fundamentalmente como cuál sería pues la máxima pérdida esperada que yo tendría en un horizonte de tiempo dado y bajo un nivel de confianza. Eh, para este caso particular, en el desarrollo del modelo interno se tiene que calcular diariamente según las exigencias de la super. Y también la superfinanciera exige pues que en este cálculo del valor en riesgo se utilice un nivel de confianza del 99%. Este es un tema de distribuciones de probabilidad que vamos a tratar con detalle cuando elaboremos modelos de riesgo de mercado. El modelo también deberá emplear un cambio en los precios para un periodo de 10 días hábiles de negociación. ¿Esto qué significa? Cuando uno hace un cálculo de valor en riesgo, uno, como les comentaba anteriormente en la sesión que vimos pues tal vez 2 o 3 sesiones atrás, eh, cuando uno va a generar un modelo de valor en riesgo se tiene que definir cuál es el intervalo de tiempo que yo voy a utilizar para calcular mi modelo de valor en riesgo. Y eso está en función
de cuál es mi expectativa respecto de mi posición de inversión, es decir, cuál es ese periodo de tiempo en el que yo espero, durante el cual yo espero sostener mi inversión. De eso depende ese factor T, el factor tiempo que yo debo considerar en cualquier modelo. Para este caso particular, la superfinanciera exige que el periodo del tiempo sea igual a 10 días hábiles. Esto es exigencia pues del regulador, según la norma. Bueno, para la estimación de los parámetros estadísticos se debe considerar un periodo de observación de por lo menos un año. ¿Qué significa esto? Cuando uno trata de hacer un modelo de riesgo de mercado y en general diferentes modelos de riesgos, uno pues usualmente tiene que asumir distribuciones de probabilidad, como esta. Es decir, yo debo tratar de encontrar cuál es el comportamiento que tiene una variable. ¿En términos de qué? En términos, por ejemplo, del promedio de esa variable, de la desviación estándar que ya la discutíamos anteriormente, de la volatilidad, bueno, una serie pues de elementos fundamentales que le permiten a uno entender cómo funciona pues o cómo suele moverse una variable. Bajo ese supuesto, obviamente y por definición estadística, en la medida en que uno tenga más información de una variable, cualquiera que sea esta variable, pues esto va a ser mucho más positivo, porque yo voy a tener mucha más historia para poder analizar la variable. Por eso es que la superfinanciera exige que el periodo de observación efectivo sea de por lo menos, es decir, mínimo, un año. Debo contener información de mínimo un año para poder desarrollar mi modelo interno. Para la estimación del valor en riesgo, tengo que adoptar enfoques paramétricos, tanto paramétricos como no paramétricos. Bueno, acá digamos que el tema ya hace referencia mucho más a modelos de valor en riesgo que, como les comenté, se van a desarrollar ampliamente más adelante y vamos a utilizar tanto enfoques paramétricos como no paramétricos. Vamos a hablar de simulaciones de Monte Carlo, de simulaciones históricas, del modelo de Riskmetrics. Bueno, vamos a hacer una serie de análisis bien interesantes que obviamente van a ser muy útiles a la hora de calcular el valor en riesgo de un activo. Y también la super exige pues que las bases de datos que se tengan para el cálculo del valor en riesgo pues deben estar permanentemente actualizadas. Con esto que busca garantizar el ente regulador, busca garantizar que el modelo que se tenga pues refleje la realidad del mercado. ¿Y cómo reflejo yo la realidad del mercado? Pues básicamente yo reflejo la realidad del mercado cuando corro mi modelo con la información más actualizada posible. Eso es lo que busca la super con este estándar cuantitativo de los modelos internos. ¿Qué otra solicitud hace la super? Básicamente que la entidad debe estar en capacidad de elaborar pruebas de stress testing. Pruebas que también vamos a ver más adelante, pero fundamentalmente lo que buscan es medir, medir cuáles podrían ser los peores escenarios. Es decir, dadas ciertas circunstancias, ciertos supuestos que yo voy a hacer para un modelo estadístico, cuál podría ser la peor o la más alta pérdida que yo tendría bajo un escenario pues negativo o complicado. ¿Sí? Estos temas pues son bastante relevantes porque buscan medir la sensibilidad de un portafolio de inversiones frente a situaciones adversas del mercado. Adicional a ello, pues la super exige que estas pruebas estén debidamente documentadas y estén basadas en análisis hechos por la entidad. Adicionalmente, el modelo puede contemplar correlaciones. Recordemos que este concepto lo vimos en la sesión que hablábamos de volatilidad, de valor en riesgo. También vimos el concepto de la correlación, que fundamentalmente lo que mide es la asociación lineal entre dos variables. La super dice, bueno, el modelo que ustedes propongan puede contemplar correlaciones entre los diferentes factores de riesgo. ¿Y esto por qué? Porque normalmente cuando uno tiene un portafolio de inversiones que tiene más de un activo, es decir, tiene dos o más activos, existen correlaciones. ¿Esto qué significa? Que los movimientos que tenga un activo pueden estar asociados de cierta forma con los movimientos que tenga el otro activo que yo tengo dentro del portafolio. Eso hace, por ejemplo, que haya cierta propiedad de diversificación entre ellos. Es decir, por ejemplo, yo puedo llegar a la conclusión con las correlaciones que si un activo sube 1%, el otro activo usualmente cae 0.5%, usualmente. Eso significa que yo tengo un portafolio diversificado, es decir, de cierta forma estoy cubriendo mi portafolio ante las pérdidas que pueden ser demasiado fuertes. Eso hace
que mi volatilidad y por ende mi valor en riesgo sea un poco más bajo. Esa es la importancia del principio de correlaciones y del principio de diversificación en un modelo de riesgo de mercado. Este tema es importante en muchos modelos de riesgo, pero bueno, en nuestro caso particular estamos hablando de mercado. Entonces, es relevante en la medida en que enfatiza en el principio de diversificación de un activo. Hablemos un poquito entonces de las pruebas de backtesting. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de backtesting? Básicamente estas son unas pruebas de ¿qué? De desempeño. Estas pruebas, en teoría, nos ayudan para tratar de entender cuál es la bondad de ajuste de nuestro modelo, es decir, cuál es, vamos a tratar de calcular si los niveles de valor en riesgo que está reflejando mi modelo, pues responden al verdadero valor en riesgo que tiene mi portafolio. Es decir, lo que yo voy a lograr con este tipo de ejercicios es que haya comunidad entre lo que yo estoy calculando y lo que está pasando en la vida real. Eso es lo que buscamos con una prueba de backtesting. Estas pruebas se utilizan nuevamente en los diversos riesgos, en riesgo de crédito también seguramente vamos a ver una aplicación con Sandra de este tema, y en nuestro caso de riesgo de mercado claramente vamos a manejar algunos ejercicios, algunos modelos de backtesting. Y la ventaja de esto es que nos permite de cierta forma retroalimentar nuestro modelo, es decir, con el tiempo irlo perfeccionando. Poco a poco ir encontrando exactamente los supuestos que yo debo utilizar, los parámetros que debo utilizar, los valores de esos parámetros y cosas de ese estilo. Con esto la superfinanciera lo que busca obviamente es que los modelos que se utilicen en riesgo de mercado pues sean modelos útiles, sean modelos que finalmente reflejen la realidad del mercado. Y pues ellos clasifican estos modelos de backtesting, estas pruebas, en dos tipos de pruebas. Las primeras las sucias y la segunda las limpias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente las sucias lo que hacen es comparar los valores en riesgo que yo calculo para el día T más 1, es decir, para mañana, usando el portafolio final del día T, es decir, de hoy. Y lo que hago es coger ese portafolio de hoy y lo comparo contra las pérdidas y ganancias que efectivamente yo obtuve al finalizar el día T más 1, es decir, el día de mañana. Pongámoslo un poquito más sencillo. Si yo calculo mi valor en riesgo con el portafolio de hoy, yo estoy calculando el valor en riesgo que va a haber el día de mañana. Es decir, estoy tratando de pronosticar cuál es el riesgo que voy a tener en mi portafolio para mañana. Y para medir si estuve en lo correcto o mi modelo falló, lo que yo hago es coger el PIG real que tuvo el portafolio al finalizar el día de mañana. Yo lo voy a comparar. Eso debería tener una asociación o una relación muy alta que ustedes van a descubrir cuando hagamos las pruebas directamente nosotros. Pero pues este es el concepto. Y las pruebas limpias pues son muy parecidas. Ya les voy a aclarar cuál es la diferencia. En las pruebas limpias se comparan nuevamente el valor en riesgo que yo estimo para mañana, hasta ahí es igual que las pruebas sucias, usando el portafolio final que tengo hoy, hasta ahí igual que las pruebas sucias. Pero aquí está la diferencia, lo comparo contra las pérdidas y ganancias que se hubieran presentado en el día T más 1, es decir, que se hubieran presentado mañana, de haber mantenido el mismo portafolio al final del día T, del día de hoy. ¿Eso qué significa? Pues que obviamente cuando yo calculo mi valor en riesgo para mañana, puede ser que el día de mañana el trader del portafolio haga compras y ventas de parte de los activos que tengo en el portafolio, y eso implica que pues que pueden salir activos que estaban en el día T, y así como pueden salir activos pueden entrar nuevos activos. Obviamente, eso hace que el portafolio que yo calculo, o sea, sobre el que yo calculé el valor en riesgo, pueda ser diferente del portafolio que haya en el día T más 1. Eso va a hacer pues que mi prueba de backtesting tal vez pueda fallar. Si yo supongo en mi modelo que el portafolio no tuvo cambios, es decir, para el día T más 1 no se realizaron compras y ventas adicionales, eso va a hacer que yo haga una prueba limpia. Porque es limpia? Porque yo estoy respetando los supuestos sobre los cuales yo construí el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque yo traté de pronosticar un valor en riesgo partiendo de un portafolio que yo conocía. Ahora, en T más 1 yo tengo que mirar el PIG real, pero suponiendo que ese portafolio no cambió, porque sobre ese supuesto se hizo el ejercicio. Por eso son pruebas limpias. Las sucias tienen el problema de que yo voy a tener finalmente unas compras de activos nuevos, ventas de activos que tenía, lo cual va a hacer que mi portafolio en T más 1 sea totalmente diferente. Por eso son pruebas sucias, porque no reflejan pues realmente la capacidad predictoria que pueda tener mi ejercicio.
Esa es la diferencia. Conclusión, nosotros en un modelo de backtesting deberíamos procurar usar pruebas limpias. Esto es lo que deberíamos procurar hacer. Periodicidad. La super exige pues que estas pruebas se hagan con una temporalidad diaria. Esto que ustedes ven acá pues es un activo financiero, cualquiera que a ustedes se les ocurra. Esta es información que proviene de Bloomberg y pues como les comentaba sobre cualquier activo financiero podemos hacer un modelo de valor en riesgo. El modelo estándar, acá un brochazo pues muy rápido sobre este concepto. La super básicamente atiende en su modelo estándar, es decir, el que ellos proponen, 4 componentes, 4 módulos o 4 factores de riesgo que se deben analizar de forma separada. Están el riesgo de tasa de interés, que como les comentaba, pues fundamentalmente obedece al riesgo que yo voy a tener por el hecho de tener, por ejemplo, activos de renta fija. Ese riesgo va a estar inherente pues a un activo de renta fija, el de tasa de interés. El de tasa de cambio pues está dado por las variaciones que yo pueda tener en una moneda. Si algún activo que yo tengo tiene implícita una moneda, pues tengo un riesgo de tasa de cambio. El riesgo de precio de acciones pues es muy sencillo y es que yo tengo un riesgo de precio de acciones en la medida en que yo tengo compradas pues activos de renta variable en mi portafolio, y está también el riesgo de inversión en carteras colectivas, que es cuando yo participo como inversionista en una cartera colectiva, pues yo estoy sujeto al riesgo de mercado que tenga la variación del valor de la unidad de dicha cartera. Eso es muy importante. Particularmente me gustaría comentar que estos factores de riesgo son los que el modelo estándar considera, pero claramente hay factores de riesgo adicionales que hacen parte de los portafolios de las entidades y que en muchas ocasiones, pues al estar sujetos a estos cuatro tipos de riesgos, pues no se están contemplando en la forma que deberían hacerse. Por eso particularmente mi inclinación personal hacia los modelos internos. Bueno, para obtener la exposición total a riesgos, al riesgo de mercado, de acuerdo al modelo estándar, se tienen que agregar aritméticamente, eh, los factores de riesgo. Este es un tema bastante discutible, porque en muchas ocasiones yo no debería agregar aritméticamente la exposición o el valor en riesgo que tengo en cada tipo de factor. Muchas veces la agregación pues que yo debería desarrollar no necesariamente tiene que ser aritméticamente, pues digamos hay medidas un poco más precisas y exactas para definir mi valor en riesgo final. Bueno, en cuanto a las posiciones en derivados, ¿qué es lo que dice la super? Le dice a la entidad financiera básicamente, bueno, a la entidad vigilada le dice, para calcular el cargo a capital o el valor en riesgo pues que usted tiene acá, lo que usted tiene que hacer es tomar el derivado financiero y descomponerlo en sus componentes. Bueno, aunque suena esto un poco redundante, básicamente lo que uno va a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si uno tiene una inversión por ejemplo, en un futuro de bono nacional. Estos temas los discutiremos obviamente con más profundidad más adelante, pero tratemos pues de llevarnos la idea básica. Si yo tengo un futuro de bono nacional, eh, yo básicamente puedo descomponer esta posición en dos componentes. Uno, que sea equivalente a un bono cero cupón, que haga parte no del mercado derivado, sino del mercado spot. Y otro, que sea un componente equivalente al futuro. Este tema, pues como les comento, lo desarrollaremos plenamente más adelante. Por ahora simplemente quedémonos con el concepto. Bueno, los montos reportados según la super corresponderán al valor de mercado de las posiciones nocionales reportadas. Este tema lo ampliaremos más adelante. Pasemos a la tercera etapa, que es la de control. Control y monitoreo son las que nos falta conversar. Bueno, control. ¿Qué es lo que en términos generales exige la super en el tema del control? Bueno, básicamente lo que dice es que las entidades deben tomar las medidas necesarias para controlar el riesgo de mercado. Bueno, el riesgo de mercado al que se ven expuestas en el desarrollo de sus operaciones, pues esto ya lo habíamos comentado anteriormente, es decir, yo tengo que buscar, pues básicamente buscar crear una serie de herramientas que me permitan a mí conocer mi riesgo de mercado, monitorearlo todo el tiempo, estarlo revisando, estarlo controlando, y para eso pues la super hace unas exigencias mínimas. Primero pide que este riesgo de mercado pues sea proporcional, o las medidas de control que se tomen sean proporcionales con el volumen y la complejidad de las operaciones. Es decir, yo no puedo inventarme pues los controles más complicados del mundo cuando el portafolio no los necesita.
Los controles deben ser tan complejos como el portafolio lo sea, básicamente es el mensaje. También se debe permitir el control de los niveles de exposición al riesgo de mercado y los límites generales. Estos límites se pueden establecer, por ejemplo, a nivel de mesa de negociación, por tipo de operador. Bueno, hay muchas formas de establecer estos controles. Y también deben permitir el control de los límites y los niveles de exposición que se tienen. Es decir, si yo, por ejemplo, digo que el valor de un riesgo máximo que voy a permitir en el portafolio va a ser de 5%, por decir cualquier número, pues yo debo finalmente controlar que ese límite se cumpla. Eso es lo que me interesa a mí desde riesgos. Adicional, pues debe permitir la cuantificación del riesgo de mercado, que ya lo hemos discutido ampliamente, y considerar la estrategia de la entidad. Esto es muy importante. La persona que esté sentada en riesgo de mercado debe tener el suficiente conocimiento para entender cuáles son las estrategias que está manejando el trader de la mesa de dinero o de la tesorería, porque si no hay una comprensión de las operaciones que se realizan, pues la gestión de riesgo que se realice obviamente va a ser prácticamente inútil. Si yo no entiendo qué es lo que están haciendo, pues no lo voy a poder controlar. Primero tengo que entender qué es lo que hace la tesorería, cómo funcionan, cuáles son sus operaciones de inversiones, para posteriormente ahí sí pensar en los riesgos y en cómo controlarlos. Y finalmente tenemos la etapa de monitoreo. Básicamente las entidades vigiladas tienen que llevar a cabo un seguimiento permanente. Eso es lo que buscamos pues con el monitoreo, seguimiento, hacer seguimiento a las exposiciones que se tienen. Y la Super pues obviamente exige unos requisitos mínimos. Por ejemplo, que este seguimiento que se haga pues obviamente sea o corresponda al volumen y a la complejidad de operaciones que se tienen. Adicionalmente que permitan un seguimiento de los niveles de exposición. Obviamente la etapa de control va muy de la mano con la etapa de monitoreo. Y pues debe permitir el seguimiento de los límites que la entidad tenga, como ya lo comentamos. Este tema es supremamente relevante en la etapa de monitoreo y es que las entidades deben poder elaborar reportes gerenciales y acá por favor presten mucha atención en la palabra gerenciales, es decir, estos informes que se presenten deben ser supremamente completos pero también supremamente sencillos. ¿Eso qué implica? Las personas que trabajan en riesgos no deberían enviar reportes en riesgo de mercado que sean tan complejos pues que la alta gerencia ni siquiera los va a entender o ni siquiera los va a revisar. Esto debe ser un tema supremamente fácil de entender, simple, básico, de forma que con una revisión que yo haga el informe de 10 segundos, yo pueda entender si hay un incumplimiento o no a los límites de riesgo de mercado. Importantísimo el concepto de que sean gerenciales, es decir, que sean simples, que sean fáciles de entender y que sean eficientes. Es decir, si yo reviso el reporte, yo debería en 10 segundos tener claro si hay incumplimientos o no, pero no debería desgastarme yo media hora o una hora tratando de entender si estoy en riesgo o no estoy en riesgo, si la cosa va bien o si va mal. El reporte, repito esto y soy un poco incisivo en el tema, porque pues es habitual que muchas entidades estos reportes se hagan excesivamente complejos. ¿Y qué sucede cuando son demasiado complejos? Que absolutamente nadie los va a leer. Y aquí la gestión de riesgos pues pierde todo su sentido. Acá tenemos que enfocarnos en la simplicidad, pero en la eficiencia también. Es decir, algo que sea fácil de entender, pero que le llegue a la gente. Eso es lo que buscamos acá. Bueno, y de monitoreo de riesgos que evalúen los resultados de las estrategias, incluyen el resumen de las exposiciones por producto. Esto, como les comentaba, pues serían entonces los conceptos básicos y las diferentes etapas del riesgo de mercado. Y bueno, con esta diapositiva final, pues damos por terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla de riesgo de mercado y del enfoque normativo particularmente, que es importante pues en la gestión del riesgo de mercado. Y bueno, los esperamos en las próximas sesiones. Esperamos que haya sido de su utilidad esta charla. Y pues obviamente los esperamos en www.udriesgos.com. Ahí van a tener pues toda la información disponible y van a encontrar continuamente artículos de interés para todos ustedes en temas de riesgos financieros, mercado, crédito, liquidez y operacional, y también en artículos pues de interés de la coyuntura económica actual y de algunos temas de portafolios de inversiones que vamos a trabajar. Muchas gracias por su atención y bueno, los esperamos próximamente.